La luz cerúlea de las dos lunas proyectaba sombras alargadas sobre el paisaje escarpado mientras Jonas seguía a su presa entre la maleza. El lobo azur, de 6 patas y feroz, se había aventurado demasiado cerca de su territorio. Llevaba 2 días sin comer. No podía permitirse perder esta presa. Jonas se movía con un silencio perfeccionado por años de práctica. Su cuerpo curtido respondía a cada cambio sutil del terreno. Las botas de cuero que él mismo había fabricado no hacían ruido contra el suelo rocoso. Su respiración era lenta y controlada, a pesar del esfuerzo. Había cazado estas criaturas desde los 12 años. Ahora, con 38 a sus espaldas, podría rastrearlas hasta dormido. El viento cruzado llevaba su olor lejos del animal, que se detuvo a beber de un charco de agua de lluvia. Jonas preparó una flecha. La tensión familiar del arco le reconfortaba en este mundo hostil. Sus dedos, callosos y fuertes, tensaron la cuerda con precisión. Por un instante, se quedó completamente inmóvil. De pronto, el lobo alzó la cabeza, con las orejas agitándose. Había percibido algo, pero ya era tarde. Jonas soltó la flecha, que atravesó el corazón de la criatura. Un disparo limpio y mortal. Se permitió una rara sonrisa mientras se acercaba al animal caído. Carne para una semana si la secaba bien. El pellejo para remendar su capa gastada, los tendones para cuerdas de arco. Nada se desperdiciaba, nada se tomaba sin propósito. Así había sobrevivido cuando todos los demás humanos en este mundo implacable perecieron. Mientras se arrodillaba junto a su presa, los arbustos a su izquierda se agitaron con violencia. Jonas giró, desenfundando su cuchillo en un movimiento fluido. Otro lobo, más grande que el primero, emergió de la maleza. Sus 6 patas lo impulsaban con una velocidad aterradora. Era la pareja del lobo muerto, respondiendo a su grito final. Jonas no tuvo tiempo de alcanzar su arco. Se agachó en posición defensiva, con el cuchillo extendido. El lobo se lanzó hacia él, con las fauces abiertas mostrando hileras de dientes afilados como agujas. Jonas se giró en el último segundo, clavando el cuchillo profundamente en el flanco de la criatura mientras ésta pasaba a su lado. El lobo herido aulló, un sonido que resonó en el paisaje desolado. Se volvió para atacar de nuevo, cojeando por el lado herido. La sangre manchaba su pelaje azul. Pero la herida no era mortal. Jonas sabía que tenía segundos antes de que cargara otra vez. Corrió hacia su lanza, apoyada contra una roca cercana. Sus dedos se cerraron en el mango justo cuando el lobo saltó. Apoyó la base de la lanza en el suelo, apuntando la punta hacia arriba. El peso del animal hizo que la lanza atravesara su pecho al chocar contra Jonas, derribándolo hacia atrás. Cayeron juntos, hombre y bestia, en un enredo de extremidades y pelaje. El lobo se debatía en sus estertores, y una garra afilada rasgó el brazo de Jonas, abriendo un corte profundo. Apretó los dientes contra el dolor, sujetando al animal hasta que finalmente dejó de moverse. Jonas empujó el pesado cadáver, respirando con dificultad. 2 presas en lugar de una. Un giro afortunado, a pesar de la herida. Examinó su brazo. El corte era profundo pero limpio. Había tenido peores. De una bolsa en su cinturón sacó musgo seco, una de las pocas plantas terrestres que se habían adaptado a este mundo, y lo presionó contra la herida. El musgo contendría la hemorragia hasta que pudiera limpiarla y vendarla. Mientras trabajaba, un olor extraño llamó su atención. Humo. No el humo natural de un árbol alcanzado por un rayo, sino el de fogatas controladas. Gente. Las tribus nómadas rara vez se aventuraban tan lejos en las tierras baldías. Algo no estaba bien. Dejó los lobos donde yacían. Regresaría por ellos. Jonas se dirigió hacia la fuente del humo, con sus instintos de cazador en máxima alerta. Se mantuvo en las sombras, con el arco listo, los ojos escaneando constantemente en busca de movimiento. El peso familiar de su cuchillo de caza contra su muslo era un consuelo. Sobre una cresta, en un pequeño cañón protegido del viento, había un campamento, o lo que quedaba de él. Jonas contó 6 tiendas, todas marcadas con los distintivos diseños púrpura de los Dravari, esclavistas que vagaban por los territorios del este.
Eran temidos incluso entre los suyos por su crueldad. Pero algo les había hecho pagar su propia crueldad. Cuerpos yacían esparcidos por el campamento, su piel azul marcada con las manchas púrpura características de la enfermedad del desgaste. Jonas la había visto antes, arrasando asentamientos humanos en su infancia. Fue la enfermedad que se llevó a sus padres, a su hermana, y finalmente a todos los demás, dejándolo solo en un mundo no hecho para los de su especie. Se acercó con cautela, cubriendo su nariz y boca con un trozo de tela. La enfermedad no sobrevivía mucho sin un huésped, pero no tomaría riesgos innecesarios. El campamento llevaba al menos 2 días abandonado, a juzgar por el estado de los cuerpos. Uno de los Dravari muertos sostenía un arma que Jonas nunca había visto, un arco hecho de algún tipo de hueso, con una cuerda que parecía de alambre metálico. Lo examinó con cuidado. El diseño era extraño pero efectivo, con mayor tensión que su propio arco de madera. Tras un momento de duda, lo tomó junto con un carcaj de flechas con puntas metálicas cerradas. Los Dravari ya no las necesitaban. Mientras revisaba las tiendas en busca de algo útil, medicinas, armas, herramientas, un sonido lo detuvo en seco. Un gemido apenas audible, proveniente del centro del campamento. Allí, atada a un poste de madera, estaba una niña, una criatura frágil con piel del color del crepúsculo pálido. Una niña Adari, de las tribus nómadas pacíficas que recorrían el gran desierto del sur. Sus muñecas estaban en carne viva por las ataduras, y su pequeño cuerpo temblaba de fiebre. Jonas dudó. Había evitado todo contacto con las especies nativas durante años, satisfecho con su soledad. Sus problemas no eran los suyos. Sobrevivir solo ya era bastante difícil, mucho más con una niña enferma que probablemente moriría de todos modos. Pero cuando dio un paso para irse, los ojos de la niña se abrieron, violetas y brillantes por la fiebre, fijándose en él con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Hizo un pequeño sonido, no del todo una palabra, extendiendo una mano atada hacia él. «Maldita sea», masculló Jonas, su propia voz sonándole extraña tras meses de silencio. En unos pasos rápidos, cruzó hasta el poste y cortó las cuerdas con su cuchillo de caza. La niña se desplomó contra él, ardiendo de fiebre. Las marcas púrpura de la enfermedad del desgaste comenzaban a aparecer en su cuello. Sin tratamiento, estaría muerta en días. Jonas sabía que debía dejarla. Era lo sensato. Pero al sostener su pequeño cuerpo, recordó a otro niño, el mismo, viendo impotente cómo la enfermedad se llevaba a todos los que amaba. «No esta vez», susurró, alzándola en sus brazos. Antes de que pudiera salir del campamento, un gruñido bajo lo detuvo. De detrás de una tienda caída emergió un depredador enorme. Un gato de arena, con su piel casi blanca brillando bajo la luz de la luna. Casi el doble de grande que un tigre terrestre, con 4 ojos y mandíbulas capaces de triturar hueso. Seguramente atraído por el olor a muerte. Jonas se quedó inmóvil, con la niña apretada contra su pecho. Los 4 ojos del gato de arena se fijaron en él, evaluándolo. Era un cazador como él, y reconocía a otro depredador. Por un largo momento, se miraron fijamente. Luego, con deliberada lentitud, Jonas alcanzó el arco de hueso que había tomado. El gato se tensó, un rugido creciendo en su garganta. En un movimiento fluido, Jonas colocó una flecha y disparó. La punta metálica alcanzó el hombro del gato. No fue un golpe mortal, pero suficiente para que aullara de dolor y sorpresa. Retrocedió, confundido por esta presa que atacaba desde lejos. Jonas aprovechó el momento para retroceder, sin quitarle los ojos al depredador herido. El gato de arena se paseaba de un lado a otro, dividido entre el hambre y el instinto de supervivencia. Finalmente, con un último gruñido amenazante, se dio la vuelta y desapareció en la noche. El viaje de regreso a su cueva tomó el doble de tiempo, cargado con la niña. Para cuando llegó, la luna menor se había ocultado, y la mayor estaba baja en el cielo. La respiración de la niña se había vuelto dificultosa, su piel ardía al tacto. Jonas la acostó en su lecho de pieles y se puso a trabajar. De una bolsa de cuero colgada en la pared de la cueva, sacó hojas secas de helecho plateado,
que crecía cerca de los manantiales termales al oeste. Su madre, botánica de la expedición, había descubierto sus propiedades medicinales antes de que la enfermedad la reclamara. Su conocimiento, transmitido a él, lo había salvado cuando contrajo una versión más leve de la enfermedad de niño. Machacó las hojas con un mortero de piedra, añadiendo agua de su cuenca para formar una pasta. Mientras trabajaba, la niña lo observaba con ojos entrecerrados, su cuerpo tenso por el miedo a pesar de su debilidad. «No te haré daño», dijo Jonas, con la voz áspera por el desuso. «Esto ayudará con la fiebre». Ella no entendía sus palabras. Por supuesto. El idioma adari era musical y complejo, nada como el inglés práctico de su gente. Pero tal vez su tono transmitió suficiente, porque no se resistió cuando se acercó con la pasta. Jonas aplicó la mezcla en su frente, cuello y las plantas de sus pies, como su madre había hecho con él. Luego le levantó la cabeza con suavidad, ofreciéndole una taza pequeña con agua mezclada con el extracto líquido del helecho. «Bebe», dijo, imitando el gesto. Tras un momento de duda, ella lo hizo, haciendo una mueca por el sabor amargo, pero tragándolo todo. Sin nada más que hacer, Jonas recuperó su arco y salió de nuevo a la noche. Todavía tenía 2 lobos que recoger, y ahora tenía 2 bocas que alimentar. Cuando regresó con la carne de los lobos preparada, la niña dormía inquieta, temblando a pesar de las pieles que la cubrían. Jonas avivó el fuego y comenzó a preparar la carne para secarla. Mientras trabajaba, se sorprendía mirando a la niña dormida, esperando que se desvaneciera. Pero su pecho subía y bajaba con cada respiración superficial, luchando contra la enfermedad que había reclamado a tantos. Por la mañana, la fiebre de la niña había alcanzado un pico peligroso. Jonas renovó la aplicación de la pasta, añadiendo una raíz rara que había guardado para emergencias. La niña ya no respondía a su tacto, perdida en el delirio de la fiebre alta. «Quédate conmigo», murmuró, limpiándole la frente con un paño húmedo. «Lucha». Durante ese día y el siguiente, Jonas apenas durmió, monitoreando constantemente el estado de la niña. Preparó caldo con la carne de lobo, dándole pequeñas cucharadas entre sus labios agrietados cada vez que emergía brevemente de la inconsciencia. Cambió la pasta medicinal regularmente, machacó más raíces y recogió agua fresca del arroyo cercano a la cueva. En la tercera noche, cuando la luna mayor alcanzó su cenit, la fiebre de la niña se rompió en una súbita oleada de sudor que empapó las pieles. Su respiración se estabilizó, y por primera vez, cayó en un sueño curativo natural. Jonas se recostó contra la pared de la cueva, el agotamiento golpeándolo como una ola. Había hecho lo que pudo. Ahora dependía de ella. Con ese pensamiento, se permitió dormir, con el cuchillo aún en la mano, un hábito de supervivencia que ni el cansancio podía romper. Despertó con la sensación de ser observado. La niña estaba sentada, mirándolo con ojos violetas curiosos, ya no nublados por la fiebre. Dijo algo en su idioma, una pregunta por el tono. «No entiendo», dijo Jonas, alcanzando el odre de agua. «Pero deberías beber». Ella aceptó el agua con cautela, tomando pequeños sorbos. Su mirada no se apartaba de él, evaluando a este extraño ser que la había salvado. «Jonas», dijo, señalándose a sí mismo. Le resultó extraño presentarse después de tantos años sin hablar con nadie. La niña inclinó la cabeza, luego se señaló a sí misma. «¿Y Sara?», dijo. Jonas asintió. «¿Y Sara?». El nombre era demasiado complejo para su lengua humana. «Lía», dijo en cambio, simplificándolo. Ella frunció el ceño, luego repitió. «Lía», probando el sonido. Tras un momento, asintió, aceptando el nuevo nombre. Pasaron 3 días en un torbellino de cuidar a la niña, cazar comida y recolectar más plantas medicinales. La fiebre se rompió en la segunda noche, pero la debilidad la mantenía postrada. Jonas se encontró hablando más de lo que lo había hecho en años, sin importarle que ella no lo entendiera. El sonido de otra voz, incluso la suya, llenaba los vacíos de su soledad. La expedición llegó hace 97 años, le contó mientras preparaba un caldo con lo último de la carne de lobo. 150 colonos, incluyendo a mis abuelos.
Pensaron que este mundo podría terraformarse. Soltó una risa áspera. Se equivocaron. La atmósfera era compatible para sobrevivir, pero el suelo no aceptaba cultivos terrestres. Y luego vino el desgaste. La niña lo observaba con ojos curiosos, su color mejorando por horas. Había comenzado a responder al nombre de Lía. Tenía 10 años cuando murieron mis padres, continuó, ofreciéndole un cuenco de madera con caldo. 17 cuando el último de la colonia sucumbió. He estado solo desde entonces. Miró sus pequeñas manos alrededor del cuenco. Hasta ahora. El cuarto día, Lía intentó ponerse de pie, con las piernas temblándole, pero con una determinación evidente en la firmeza de su mandíbula. Jonas la observaba desde la entrada de la cueva, donde despellejaba una criatura parecida a un conejo con pelaje esmeralda. Cuidado, dijo mientras ella daba un paso tentativo. Todavía estás débil. Ella lo miró, inclinando la cabeza con esa curiosidad suya, y dijo algo en su idioma. Las sílabas melódicas resonaron en la cueva. Jonas negó con la cabeza. No entiendo. Lía frunció el ceño, luego se señaló. Lía, dijo, imitando el nombre que él le había dado. Luego lo señaló a él, alzando las cejas en pregunta. Jonas, respondió, tocándose el pecho. Jonas, repitió ella con cuidado, el nombre sonando extraño con su acento. Era un comienzo. Para el final de la semana, Lía estaba lo bastante fuerte para aventurarse fuera de la cueva. Jonas la vigilaba de cerca mientras exploraba los alrededores, listo para protegerla ante cualquier peligro. Las tierras baldías no eran lugar para los descuidados. El octavo día, mientras regresaban de revisar trampas que Jonas había colocado en un valle cercano, un rugido distante resonó en las tierras baldías. Lía se quedó helada, su pequeña mano buscando la de Jonas. ¿Qué eso?, preguntó en un inglés torpe, un idioma que estaba aprendiendo con sorprendente rapidez. Jonas escaneó el horizonte, sus ojos expertos detectando movimiento entre las formaciones rocosas lejanas. Gato de arena, dijo sombríamente. Depredador grande, muy peligroso. Era el mismo del campamento Dravari, estaba seguro. El pelaje blanco distintivo era visible incluso a esa distancia, y los estaba cazando. A la cueva, dijo con urgencia, tomando la mano de Lía. Quédate cerca. Se movieron rápido pero con cuidado, aprovechando el terreno rocoso para romper su rastro. El gato de arena era más rápido en terreno abierto, pero aquí, en las tierras baldías, el conocimiento de Jonas del terreno les daba ventaja. Al rodear una gran roca, Jonas vio una grieta estrecha en la pared rocosa, apenas lo bastante ancha para que pasaran, pero demasiado pequeña para el gato. Empujó a Lía hacia ella. Adentro, ordenó. Profundo. Ella dudó solo un momento antes de obedecer, su cuerpo delgado deslizándose con facilidad en el espacio angosto. Jonas la siguió, sus hombros más anchos raspando contra las paredes de roca. La grieta se abrió en una pequeña caverna, tenue pero no completamente oscura gracias a una rendija en el techo que dejaba pasar un rayo de luz. Afuera, escucharon al gato de arena llegar, sus pesadas patas haciendo caer pequeñas cascadas de guijarros. Un gruñido frustrado resonó cuando el depredador captó su olor, pero no pudo alcanzarlos. ¿Esperará?, susurró Lía, acercándose a Jonas. Tal vez, respondió con honestidad. Son cazadores pacientes. Durante horas, permanecieron en la caverna estrecha, escuchando los sonidos ocasionales del gato de arena rondando su escondite. Jonas aprovechó el tiempo para enseñarle a Lía más palabras, señalando partes de su cuerpo y nombrándolas, pidiéndole que repitiera. Ella aprendía rápido, ansiosa por comunicarse. Cuando la luz a través de la rendija del techo se atenuó con el atardecer, los sonidos afuera cesaron. Jonas esperó otra hora antes de acercarse cautelosamente a la entrada de la grieta. Quédate aquí, le dijo a Lía. Verificaré si se fue. Desenfundando su cuchillo, Jonas se deslizó por la abertura estrecha. El paisaje crepuscular estaba vacío de amenazas inmediatas, pero las huellas del gato de arena eran claras en el suelo polvoriento. Finalmente se había ido, aunque probablemente regresaría.
Estos depredadores eran territoriales y tenían excelente memoria. Despejado, llamó a Lía. Pero debemos movernos rápido. Regresaron a la cueva sin más incidentes, pero Jonas sabía que el gato de arena ahora los asociaría con esa área. Tendrían que ser más cuidadosos en sus movimientos, tal vez incluso mudarse si el depredador se volvía demasiado persistente. Con los días, desarrollaron una forma rudimentaria de comunicación, una mezcla de gestos, dibujos en la tierra y un vocabulario creciente de palabras compartidas. Jonas supo que Lía era en efecto una Adari, tomada de su familia durante un asalto a su caravana. Había sido esclava de los Dravari durante casi un ciclo completo de la luna mayor, unos 3 meses terrestres según los cálculos de Jonas. Y descubrió algo más. Los Adari eran nómadas por necesidad, no por elección. Sus tierras ancestrales en el desierto habían sido tomadas por otra tribu, los belicosos Ket, generaciones atrás. Los Adari ahora vagaban por los márgenes del desierto, luchando por sobrevivir. Familia, dijo Lía una noche, señalando el horizonte sur donde comenzaba el gran desierto. Lía ir familia. Jonas sintió un nudo extraño en el pecho. Por supuesto, ella quería volver con los suyos. ¿Qué esperaba? ¿Qué se quedaría con él en esa cueva? ¿2 náufragos de mundos distintos? Peligroso, dijo, una de las palabras que ella había aprendido. Señaló al desierto. Muy peligroso. Lía asintió solemnemente. Peligro, sí, pero familia. Sus ojos violetas lo sostuvieron sin vacilar. Esa noche, mientras Lía dormía, Jonas se sentó en la entrada de la cueva, mirando las 2 lunas. El desierto era una trampa mortal. Abrasador de día, helado de noche, con agua escasa y depredadores que hacían parecer mansos a los lobos de 6 patas. Pocos que entraban regresaban, pero él sabía lo que era ser el último de tu especie, estar solo en un mundo que te había arrebatado todo. ¿Podía negarle la oportunidad de reunirse con los suyos cuando él daría cualquier cosa por ver otro rostro humano? Por la mañana, tomó su decisión. Partirían en 2 días, tras los preparativos. El viaje los llevaría a través de lo peor de las tierras baldías y hacia el desierto más allá. Jonas pasó el día siguiente cazando, preservando carne y recolectando agua. Fabricó un arco pequeño para Lía y comenzó a enseñarle a usarlo. Su puntería era pobre, pero su determinación lo compensaba. Necesitaría defenderse cuando se separaran. La mañana de su partida, Jonas se paró en la entrada de la cueva que había sido su hogar por 20 años. Todo lo que necesitaba estaba empaquetado en un morral de cuero o atado a su cuerpo. Su arco y un carcaj de flechas colgaban de su hombro. Una lanza, útil tanto para cazar como para defenderse, servía como bastón. Lía esperaba afuera, casi vibrando de emoción a pesar de los peligros por delante. Llevaba una túnica que Jonas había hecho con piel de lobo azul, ceñida en la cintura con una cuerda que sostenía un cuchillo pequeño, su primera arma. ¿Lista?, preguntó. Ella asintió, señalando al sur. Familia. Con una última mirada a la cueva, Jonas le dio la espalda a la única seguridad que había conocido por 2 décadas y comenzó a caminar hacia lo desconocido. Mientras descendían de las tierras altas donde estaba la cueva de Jonas, el paisaje cambió gradualmente. El terreno rocoso dio paso a tierras de matorrales, donde vegetación retorcida luchaba por sobrevivir en el suelo delgado. La caza era más abundante aquí, criaturas pequeñas que se escabullían entre la maleza, dando a Lía oportunidades para practicar sus habilidades de caza. A mediodía, llegaron a un río angosto, una de las pocas fuentes de agua confiables en la región. Jonas llenó sus odres mientras Lía se maravillaba con los peces translúcidos que nadaban bajo la superficie. ¿Se comen?, preguntó, señalándolos. Jonas asintió. Sí, pero son difíciles de atrapar. Demostró fabricando una lanza simple con una rama recta, afilando un extremo con su cuchillo. Con paciencia practicada, se quedó inmóvil en la orilla, con la lanza lista. Cuando un pez más grande se acercó, golpeó con rapidez, ensartándolo limpiamente. Lía aplaudió emocionada y exigió intentarlo. Sus primeros intentos fueron torpes, salpicando agua y ahuyentando a los peces. Pero al tercer intento, logró ensartar uno pequeño,
su rostro iluminándose de triunfo. Bien, elogió Jonas, genuinamente impresionado por su rápida aprendizaje. Muy bien. Cocinaron los peces sobre una pequeña fogata, comiendo rápido antes de continuar su viaje. Mientras caminaban, Jonas mantenía una vigilancia constante, consciente de que estaban más expuestos aquí que en las tierras baldías. Los matorrales ofrecían escondites para depredadores al acecho y para cazadores tribales que a veces se aventuraban tan al norte. Tarde en la tarde, se encontraron con algo inusual. Un grupo de árboles altos y delgados con hojas fosforescentes azules que se mecían a pesar del aire quieto. Jonas los había visto antes, pero rara vez tan cerca de las tierras baldías. ¿Qué son?, preguntó Lía, extendiendo la mano para tocar una hoja brillante. Jonas atrapó su mano. Cuidado. Árboles espirituales, carnívoros. Como en respuesta, las ramas del árbol más cercano se inclinaron hacia ellos con un propósito inquietante. Jonas tiró de Lía justo cuando una lluvia de dardos diminutos, en realidad hojas especializadas, salió disparada de las ramas, incrustándose en el suelo donde habían estado. Los dardos paralizan, explicó mientras retrocedían. Las raíces suben de noche para tomar lo que no puede moverse. Lía abrió los ojos de par en par. Árboles comen gente. Árboles comen cualquier cosa que puedan atrapar, corrigió Jonas. Este mundo no es como el tuyo o el mío. Todo aquí evolucionó para sobrevivir. Dieron un amplio rodeo a los árboles espirituales, acampando esa noche en un afloramiento rocoso donde ninguna raíz podía alcanzarlos. Mientras comían carne seca de la mochila de Jonas, Lía hacía preguntas sobre los árboles, los peces, el extraño mundo por el que viajaban. Su curiosidad parecía ilimitada, y Jonas se encontraba recordando el conocimiento que su madre le había enseñado. La biología de este ecosistema alienígena, las adaptaciones que hacían posible la vida en condiciones tan duras. Tu madre era sabia, dijo Lía cuando le explicó cómo los árboles espirituales usan parásitos para compartir nutrientes entre ellos. Era científica, respondió Jonas. Botánica. Estudiaba plantas. Quería entender este mundo, no solo sobrevivir en él. Como tú, observó Lía. Tú entiendes, por eso sigues vivo cuando otros murieron. La sencilla observación sorprendió a Jonas. Nunca se había visto como continuador del trabajo de su madre, pero de alguna manera lo era. Su supervivencia dependía del conocimiento que ella había acumulado y transmitido. Las propiedades de las plantas, el comportamiento de los animales, los ritmos de este mundo alienígena. Antes de que pudiera responder, un aullido lejano rompió la quietud de la noche, el grito de caza de un lobo azul. Luego otro respondió, y otro más, un grupo acercándose en su dirección. Tenemos que movernos, dijo Jonas, ya recogiendo sus provisiones. Han captado nuestro olor. Descendieron del afloramiento rápidamente, moviéndose perpendicularmente al acercamiento de los lobos. En la oscuridad, con solo las lunas y la vegetación brillante como luz, el viaje se volvió traicionero. Lía tropezó 2 veces, y Jonas evitó por poco caer en un pozo de espinas, una trampa natural donde formaciones rocosas afiladas esperaban empalar a los incautos. Los aullidos se acercaban a pesar de sus esfuerzos. Los lobos eran más rápidos, diseñados por la evolución para este paisaje de una manera que ni humanos ni Adari lo estaban. Allí, Jonas señaló un árbol caído enorme, con el tronco hueco por la edad. Se deslizaron dentro justo cuando el primero de los lobos apareció, su pelaje azul plateado bajo la luz de la luna. Otros lo siguieron. Jonas contó 6 en total, una manada grande. Rodearon el tronco, gruñendo bajo en sus gargantas. «Saben que estamos aquí», susurró a Lía, que se apretaba contra él en el espacio confinado. «Pero son cautelosos. El olor a podredumbre del tronco enmascara un poco nuestro olor». Un lobo, más grande que los demás, el alfa, se acercó a la abertura del tronco, olfateando con precaución. Jonas agarró su lanza, listo para golpear si se aventuraba demasiado cerca. Lía, para su crédito, permaneció perfectamente quieta, su respiración controlada a pesar de su miedo. El lobo alfa comenzaba a retroceder cuando un cambio repentino en el viento llevó su olor directamente a la manada. La reacción fue inmediata.
gruñidos, arañazos en el tronco, intentos de forzarse dentro. Más atrás, ordenó Jonas, empujando hacia el interior del tronco hueco. Tal vez había otra salida. Se arrastraron por el interior podrido, ignorando los insectos y pequeñas criaturas que se dispersaban a su paso. Los gruñidos de los lobos resonaban detrás, acompañados por el sonido de garras arañando la madera. El tronco se estrechaba, amenazando con atraparlos, pero finalmente se abrió en una cavidad pequeña donde el árbol se había partido al caer. Una abertura estrecha llevaba al exterior, justo lo bastante grande para pasar. Jonas salió primero, asegurándose de que el área estuviera despejada antes de ayudar a Lía. Emergieron al otro lado de un pequeño barranco, temporalmente ocultos de los lobos. Pero no pasaría mucho antes de que los depredadores rodearan. Escalamos, decidió Jonas, señalando la pared del barranco. La superficie rocosa ofrecía asideros, y en la cima había otro grupo de árboles espirituales, peligrosos, pero los lobos los evitarían tanto como los humanos. La escalada fue difícil, especialmente para Lía con su menor alcance. Jonas iba ligeramente adelante, encontrando asideros seguros y guiando sus manos hacia ellos. Detrás, los primeros lobos aparecieron en la boca del tronco hueco, retomando su rastro. Rápido, urgió Jonas mientras Lía luchaba con un tramo particularmente difícil. Se inclinó, agarró su muñeca y la levantó justo cuando un lobo saltó hacia la pared del barranco, con las mandíbulas cerrándose a centímetros de su pie. Alcanzaron la cima, agotados, pero momentáneamente a salvo. Los árboles espirituales formaban una barrera natural, sus hojas fosforescentes proyectando un brillo azul inquietante sobre el paisaje. Los lobos rondaban al borde del grupo, reacios a acercarse a las plantas carnívoras. Descansamos aquí, decidió Jonas. Los lobos eventualmente buscarán presas más fáciles. Hicieron un pequeño campamento en un claro entre los árboles, cuidando mantenerse lejos del alcance de las ramas. A pesar del peligro, ambos se durmieron en minutos, agotados por las exigencias del día. Jonas despertó primero, alertado por un cambio sutil en el entorno. Los lobos se habían ido, pero algo más perturbaba sus sentidos de cazador. Escaneó el grupo de árboles espirituales, ahora menos luminosos en la luz matutina. Allí, una figura se movía entre los árboles, no un animal, sino humanoide, y otra detrás. Cazadores tribales, por sus movimientos silenciosos y ropa camuflada. Sacudió a Lía suavemente, cubriendo su boca para evitar cualquier sonido de sorpresa. Cuando abrió los ojos, puso un dedo en los labios y señaló a las figuras que se acercaban. Dravari, susurró Lía, su cuerpo tensándose de miedo. Jonas negó con la cabeza. No eran los Dravari de piel azul. Los destellos que veía mostraban piel rojiza y cicatrices elaboradas. Ket, murmuró. Guerreros del desierto. Los Ket se movían sistemáticamente por el grupo, rastreando algo. A ellos, se dio cuenta Jonas. Tenemos que movernos, susurró, deslizándose silenciosamente entre los árboles donde el suelo estaba libre de hojas. Recogieron sus pocas pertenencias y comenzaron a alejarse de los cazadores. Los árboles espirituales ofrecían algo de cobertura, pero también limitaban su movimiento. Un paso en falso podía desencadenar una lluvia de dardos que alertaría a los Ket al instante. Estaban casi en el borde del grupo cuando uno de los cazadores dio un grito. Los habían visto. ¡Corre!, ordenó Jonas, abandonando el sigilo por velocidad. Salieron del grupo, corriendo por terreno abierto hacia una línea de afloramientos rocosos en la distancia. Detrás, los Ket los perseguían, sus piernas más largas acortando la distancia. Jonas miró atrás, evaluando. 3 cazadores, todos armados con espadas curvas largas y lo que parecían lanzas arrojadizas. Los alcanzarían antes de llegar a las rocas. Sigue corriendo, le dijo a Lía. Los detendré. No, protestó ella. Pero Jonas ya se había detenido, girándose para enfrentar a los cazadores. Colocó una flecha en el arco de hueso que había tomado del campamento Dravari, tensó y disparó en un movimiento fluido. La flecha alcanzó al cazador líder en el muslo, haciéndolo tambalear. Los otros se detuvieron,
reevaluando a esta presa que contraatacaba inesperadamente. Jonas aprovechó el momento para disparar de nuevo, esta vez apuntando a fallar, pero forzándolos a dispersarse. «¡Ve!», gritó a Lía, que estaba paralizada a pocos pasos. Algo en su voz debió alcanzarla, porque se dio la vuelta y corrió hacia las rocas. Los Ket se reagruparon rápido. Uno se quedó con el cazador herido, pero el tercero, claramente el más experimentado, continuó la persecución. Jonas disparó de nuevo, pero el cazador esquivó con sorprendente agilidad, cerrando la distancia rápidamente. No había tiempo para otra flecha. Jonas dejó caer el arco y sacó su cuchillo de caza, enfrentándose al guerrero que se acercaba. El Ket redujo el paso, evaluando a esta extraña criatura que no huía. Dijo algo en su idioma áspero, gesticulando con su espada. Jonas no entendió las palabras, pero el mensaje era claro. «Ríndete y tal vez vivas». Respondió ajustando su agarre en el cuchillo, las piernas en posición de combate. El Ket atacó con velocidad cegadora, su espada curva silbando en el aire. Jonas se agachó bajo el golpe, sintiéndolo pasar a centímetros de su cabeza, y contraatacó con un corte al abdomen del guerrero. Pero el Ket era más rápido que cualquier oponente humano, girándose para evitar la hoja y golpeando a Jonas con una patada fuerte en el pecho. El impacto lo envió al suelo, dejándolo sin aliento. El Ket avanzó, con la espada alzada para un golpe mortal. Jonas rodó a un lado justo a tiempo, la hoja sacando chispas del suelo rocoso donde había estado. Poniéndose de pie, Jonas giró con cautela. El Ket era más fuerte y rápido, pero Jonas tenía una ventaja. Décadas luchando por sobrevivir contra criaturas mucho más letales que cualquier humanoide. Había aprendido a leer el lenguaje corporal, a anticipar movimientos, a golpear con precisión en lugar de fuerza. Cuando el Ket atacó de nuevo, Jonas estaba listo. En lugar de esquivar, se metió en el ataque, aceptando un golpe rasante en el hombro para entrar en la guardia del guerrero. Su cuchillo encontró el espacio entre el chaleco blindado y el cinturón del Ket, hundiéndose profundamente en la carne. El guerrero rugió de dolor, retrocediendo. Jonas presionó su ventaja, atacando de nuevo, esta vez al cuello expuesto, pero el Ket se recuperó más rápido de lo esperado, atrapando la muñeca de Jonas en un agarre de hierro. Lucharon, buscando ventaja, hasta que ambos cayeron al suelo en un enredo de extremidades. La pelea se volvió una lucha desesperada, toda técnica olvidada mientras rodaban por el terreno rocoso. La fuerza superior del Ket se hacía notar. Lo inmovilizó en el suelo, una mano forzando el brazo del cuchillo hacia abajo, mientras la otra buscaba una pequeña hoja en su cinturón. Jonas se retorcía, pero no podía liberarse. El Ket alzó la hoja, con triunfo en los ojos, y entonces se sacudió violentamente cuando algo lo golpeó por detrás. La presión en el brazo de Jonas cedió cuando el guerrero cayó de lado, revelando una pequeña flecha sobresaliendo de su espalda. No era un disparo mortal, pero suficiente para incapacitarlo. Lía estaba a 20 pasos, con el arco pequeño que Jonas le había hecho aún alzado. Su rostro era una máscara de determinación y miedo. «Ven», gritó. «Más vienen». Jonas se puso de pie, recuperando su cuchillo. Los otros dos Ket se acercaban, el herido cojeando pero aún peligroso. Tomó la espada curva del guerrero caído, un arma superior a su cuchillo de caza, y corrió a unirse a Lía. Juntos, corrieron hacia los afloramientos rocosos, alcanzándolos justo antes de sus perseguidores. La formación era un laberinto natural de pasajes estrechos y callejones sin salida, pero Lía se movía con sorprendente confianza, guiándolos más adentro. «¿Conoces este lugar?», preguntó Jonas entre jadeos. «Historia Sadari», respondió ella. «Piedras sagradas, espíritus malos mantienen a Ket lejos. Fuera por espíritus o simplemente por la ventaja defensiva de los pasajes estrechos, los Ket detuvieron su persecución en la entrada del laberinto. Jonas podía oírlos llamándose entre sí, sus voces resonando extrañamente en las paredes de piedra. Lía los llevó a una pequeña cámara en el corazón de la formación, donde una abertura en el techo dejaba entrar luz y aire. Símbolos antiguos estaban tallados en las paredes de roca, pictogramas de cacerías, migraciones,
batallas. ¿Lugar Adari? Preguntó Jonas. Lía tocó una de las tallas con reverencia. Lugar viejo. Ancianos vienen aquí a hablar con ancestros. ¿Nos seguirán los Ket? Preguntó Jonas, vendando su hombro herido con una tira arrancada de su túnica. Lía negó con la cabeza. No aquí. Lugar sagrado, incluso enemigos respetan. Jonas no estaba del todo convencido, pero necesitaban descansar, y este lugar era lo más seguro que encontrarían. Colocó su nueva espada al alcance y revisó sus provisiones. La persecución les había costado tiempo y energía, pero aún tenían agua y carne seca para varios días. Al caer la noche, comieron frugalmente y se turnaron para vigilar. La cámara antigua parecía cargada de una energía extraña, tal vez solo el peso de la historia, o quizás algo más, un residuo de la reverencia que se había rendido allí durante generaciones. En lo más profundo de la noche, cuando ambas lunas se habían ocultado y solo la luz de las estrellas se filtraba por la abertura del techo, Lía habló suavemente. Jonas no necesita ayudar a Lía, dijo. Podía dejar, más seguro solo. Jonas lo consideró. Ella tenía razón. Tendría mejores probabilidades de sobrevivir solo. La elección práctica, la del sobreviviente, sería dejarla en este lugar sagrado a Dari y regresar a su cueva. Vamos juntos, dijo finalmente. A tu familia. Lía sonrió, una sonrisa amplia y rara que transformó su rostro. En ese momento, Jonas se dio cuenta de cuánto había cambiado desde la niña enferma y asustada que encontró. Ahora había una resiliencia en ella, una confianza silenciosa nacida de sobrevivir a su lado. Duerme, le dijo. Yo vigilo primero. Por la mañana, no había rastro de los Ket. O habían abandonado la persecución o esperaban en una emboscada más adelante. De cualquier manera, quedarse en las piedras sagradas no era una opción. Necesitaban continuar hacia el desierto, hacia la gente de Lía. Emergieron con cautela de la formación rocosa, escaneando el paisaje en busca de amenazas. El terreno por delante era cada vez más árido, la zona de transición entre los matorrales y el verdadero desierto. La vegetación se volvía más escasa, el suelo más arenoso. A lo lejos, las primeras dunas verdaderas eran visibles, olas doradas contra el horizonte. ¿Qué tan lejos al desierto?, preguntó Lía, protegiéndose los ojos del sol naciente. Medio día caminando, estimó Jonas. Pero encontrar a tu gente en el desierto, ese será el desafío. Lía señaló una mancha lejana en el horizonte. ¿Humo? Campamento Adari. ¿Tal vez? Jonas entrecerró los ojos contra el resplandor. Podía ser humo de fogatas, pero también un remolino de polvo o un espejismo. Aún así, era una dirección a seguir. Partieron a un paso constante, conservando energía para el largo camino por delante. El día se volvió más caluroso mientras caminaban, los soles gemelos golpeando sin piedad. Jonas improvisó cubiertas para la cabeza con su ropa de repuesto, protegiéndolos del peor calor. A mediodía, la transición al desierto estaba completa. La arena se movía bajo sus pies con cada paso, haciendo el progreso más lento y agotador. No había refugio del sol, ni respiro del calor. Racionaban el agua con cuidado, tomando pequeños sorbos a intervalos regulares. El humo que Lía había visto no parecía más cercano, a pesar de horas caminando. Jonas comenzó a sospechar que era un espejismo, un truco del calor y la luz. Pero ya se habían comprometido con esa dirección, y cambiar de rumbo ahora solo desperdiciaría energía valiosa. Conforme avanzaba el día, Jonas notó que Lía comenzaba a flaquear. Sus pasos se volvían desiguales, su respiración trabajosa. El calor del desierto estaba afectando más su pequeño cuerpo. Descansamos, decidió, buscando cualquier sombra. No había ninguna, solo arena infinita en todas direcciones. Improvisando, Jonas clavó su lanza en la arena y cubrió su capa sobre ella, creando una pequeña mancha de sombra. Se acurrucaron debajo, compartiendo unos sorbos preciosos de agua. No lejos ahora, dijo Lía, aunque estaba claro que no tenía más idea que el de cuánto faltaba. Jonas estudió el horizonte. El humo que habían seguido había desaparecido, si es que alguna vez estuvo allí.
Pero algo más llamó su atención. Una oscuridad en el borde del cielo al sur. Tormenta, dijo sombríamente. Tormenta de arena viene hacia aquí. Lía siguió su mirada, su expresión volviéndose temerosa. ¿Qué hacemos? Jonas había oído de las tormentas del desierto, pero nunca había enfrentado una. Se decía que arrancaban la carne de los huesos, que enterraban caravanas enteras bajo montañas de arena. Sin refugio, sus posibilidades eran mínimas. Escaneó el terreno desesperadamente. Nada más que arena en todas direcciones. Espera. Allí. A quizás 1 kilómetro, un parche más oscuro contra el paisaje dorado, rocas o tal vez los restos de una estructura antigua. Allí, señaló. Corremos. Abandonaron su sombra improvisada, recogiendo sus provisiones en segundos. La tormenta se acercaba visiblemente ahora, una pared imponente de oscuridad que devoraba el horizonte. Corrieron, los pies resbalando en la arena suelta, impulsados por el miedo primitivo al torbellino que se acercaba. El parche oscuro se resolvió en un grupo de rocas enormes, esculpidas por el viento en formas fantásticas durante milenios. Entre dos de las más grandes había una grieta angosta, justo lo bastante ancha para pasar. ¡Adentro!, gritó Jonas sobre el viento creciente. La tormenta estaba casi sobre ellos, el aire ya espeso con arena arremolinada. Alcanzaron la grieta justo cuando la fuerza total de la tormenta golpeó. El mundo desapareció en una furia aullante de arena y viento, la visibilidad reducida a centímetros. Jonas empujó a Lía delante de él en el espacio angosto, siguiéndola de cerca. El pasaje giraba bruscamente, luego se abrió en una pequeña cavidad dentro de la formación de rocas. Un refugio natural protegido de la fuerza directa de la tormenta. Cubre tu rostro, instruyó Jonas, ajustando su propia cubierta sobre la nariz y la boca. No respires la arena. Se acurrucaron juntos mientras la tormenta rugía afuera. El sonido de la arena golpeando la piedra era como 1.000.000 de pequeños látigos. Partículas finas se filtraban en el refugio a pesar de su protección, cubriendo todo con una capa de polvo. Cubrieron sus cabezas con sus capas, creando una tienda dentro de la cueva para protegerse de lo peor. Pasaron horas, la tormenta sin signos de disminuir. En el espacio reducido, sin nada que hacer más que esperar, Jonas se encontró contándole a Lía sobre la tierra, sobre los bosques verdes y océanos azules de un mundo que nunca había visto, excepto en las fotos desvaídas que sus padres trajeron a este planeta. ¿Árboles en la tierra no comen gente?, preguntó Lía, incrédula. No, sonrió Jonas. Solo crecen y producen oxígeno. Los animales comen sus frutos o hojas, pero los árboles no cazan. Suena aburrido, decidió Lía, haciendo reír a Jonas, un sonido oxidado que apenas reconoció como suyo. Finalmente, agotados por el viaje del día y arrullados por el sonido constante de la tormenta, ambos se durmieron, aún acurrucados bajo su tienda improvisada. Jonas despertó en el silencio. La tormenta había pasado, dejando una quietud inquietante. Con cautela, se dirigió a la entrada de la grieta, ahora parcialmente bloqueada por arena acumulada. Cavó para salir, emergiendo en un paisaje transformado. El desierto había sido rediseñado por la tormenta. Nuevas dunas se formaron donde antes no había nada. Los soles gemelos, ahora bajos en el cielo, proyectaban sombras largas sobre la arena ondulada. Era hermoso en su austera forma alienígena. Lía se unió a él, sus ojos abriéndose ante el terreno cambiado. ¿Hacia dónde ahora?, preguntó. Jonas verificó la posición de los soles, orientándose. Todavía al sur, dijo, pero esperamos hasta la mañana. Es fácil perderse de noche. Acamparon en el refugio de las rocas, racionando sus provisiones menguantes. El agua se estaba convirtiendo en una preocupación crítica. Si no encontraban un oasis o un pozo pronto, tendrían que retroceder, y ni eso podría salvarlos. Al caer la noche, trayendo un frío profundo que contrastaba con el calor del día, vigilaban en busca de luces de fogatas lejanas, cualquier señal de los Adari u otros habitantes del desierto. La oscuridad era completa, las estrellas abrumadoramente brillantes en el aire claro del desierto. Mira, dijo Lía de repente, señalando el horizonte sur,
Luces. Jonas forzó la vista. Allí, apenas visibles contra la oscuridad, había pequeños puntos de luz, demasiado estables para ser estrellas, demasiado numerosos para ser coincidencia. Fogatas, un asentamiento o una caravana. Podrían ser tu gente, reconoció. También podrían ser que tú otros. ¿Vamos a ver?, preguntó Lía, la esperanza evidente en su voz. Jonas consideró. Su agua duraría otro día como máximo. Las luces eran su mejor oportunidad de sobrevivir, sin importar quién las hubiera encendido. Al amanecer, decidió. Demasiado peligroso viajar ahora. Pasaron una noche inquieta, ambos demasiado conscientes de lo que la mañana podría traer, salvación o nuevos peligros. Cuando el primer destello del alba pintó el cielo del este, ya estaban empacados y listos para moverse. Las luces que habían visto se habían apagado con el amanecer, pero Jonas había marcado su posición cuidadosamente. Partieron a través del desierto, la arena fresca bajo sus pies en el aire matutino. Cada paso era un esfuerzo, sus cuerpos debilitados por la sed y el esfuerzo del día anterior. A media mañana, habían cruzado varias crestas de dunas, cada una ofreciendo una vista de más desierto más allá. Pero tras escalar una duna particularmente alta, vieron algo diferente. Una depresión en el suelo del desierto, y dentro de ella, un grupo de estructuras, no edificios permanentes, sino tiendas grandes dispuestas en círculo alrededor de lo que parecía un pozo. Lía jadeó, aferrando el brazo de Jonas. «Tiendas Adari», susurró, con la voz temblando de emoción. «Mi gente». Jonas estudió el campamento con ojos entrecerrados. Las tiendas coincidían con la descripción de Lía, hechas de un material que cambiaba de color con la luz, ahora un lavanda pálido bajo el sol matutino. Había movimiento entre las estructuras, figuras con la misma piel azul de Lía, ocupadas en sus tareas diarias. «Podría ser una trampa», advirtió. «Los Ket saben que vamos hacia aquí. Podrían haber capturado un campamento Adari». Lía negó con firmeza. «No, Ket. Ellos matan, no fingen». Señaló una bandera ondeando en la tienda central, con un símbolo de círculos entrelazados. «Ese es el signo de mi familia, Clan Narit». Jonas no podía discutir su certeza. Aún así, la cautela estaba arraigada en él tras décadas de supervivencia. «Yo voy primero», decidió. «Quédate escondida hasta que dé la señal de que es seguro». Lía comenzó a protestar, pero Jonas la cortó. «Si es realmente tu gente, te recibirán de todos modos. Pero si es una trampa, al menos uno de nosotros debe permanecer libre». A regañadientes, ella aceptó su plan. Descendieron la duna juntos, encontrando una cresta más pequeña a la vista del campamento, donde Lía podía esperar relativamente segura. Jonas revisó sus armas, la espada curva Ket, ahora su arma principal, más su cuchillo de caza y unas varas arrojadizas que había fabricado durante el viaje. «Espera mi señal», le recordó a Lía. 3 movimientos de brazos significa que es seguro. Cualquier otra cosa, corre y escóndete. Ella asintió solemnemente, sus ojos violetas llenos de esperanza y miedo. Por impulso, Jonas extendió la mano y apretó su hombro suavemente, un gesto de consuelo que le resultaba extraño tras tanto tiempo aislado. Luego se giró y caminó abiertamente hacia el campamento Adari, con sus armas visibles pero no desenfundadas. Era mejor parecer confiado que sigiloso. Si esto era un encuentro pacífico, el sigilo solo generaría sospechas. Su acercamiento fue notado casi de inmediato. La actividad en el campamento cesó, las figuras girándose para observar al extraño ser que emergía del desierto. Varios varones Adari se movieron al perímetro, portando lanzas y arcos. Armas simples, pero efectivas en las manos correctas. Jonas se detuvo a una distancia respetuosa, con las manos ligeramente apartadas de los costados para mostrar que no alcanzaba un arma. Uno de los varones Adari dio un paso adelante, con una lanza sostenida no del todo amenazante, pero lista. Habló en el idioma musical incomprensible para Jonas. «No entiendo», dijo Jonas, sabiendo que sus palabras eran igual de inútiles para los Adari. Intentó con gestos, señalándose a sí mismo, luego al desierto detrás de él,
y haciendo un movimiento de cuna con los brazos, intentando indicar una niña. El Adari parecía confundido, consultando con sus compañeros. Entonces, una mujer mayor con marcas elaboradas en rostro y brazos, que sugerían autoridad, se abrió paso entre el grupo. Estudió a Jonas intensamente, luego hizo una pregunta, repitiendo el gesto de cuna que él había usado. Jonas asintió enfáticamente. Sí, dijo, señalando de nuevo al desierto. Una niña, Lía. Usó el nombre que le había dado, inseguro de si significaría algo para ellos. La expresión de la mujer cambió, una mezcla de incredulidad y esperanza desesperada cruzando sus rasgos. Gritó un nombre que sonaba como Azara, con sílabas adicionales que Jonas no pudo captar. El nombre que Lía había dado antes de que lo simplificara. Arriesgándose, Jonas se giró y dio la señal. 3 movimientos claros de su brazo. Por un largo momento, no pasó nada. Luego, una figura pequeña apareció en la cima de la cresta de la duna, vacilante al principio, luego corriendo a toda velocidad hacia el campamento. «Narit», gritó Lía, su voz resonando en el desierto. «Madre». La mujer Adari, aparentemente Narit, corrió a su encuentro, ambas chocando en un abrazo de alegría desesperada. Otros la siguieron, rodeándolas, con voces alzadas en lo que solo podía ser celebración. Jonas observaba desde donde estaba, de repente olvidado en la reunión emocional. Pasaron varios minutos antes de que Lía lo recordara. Se liberó del grupo y corrió de vuelta, tomando su mano y tirando de él hacia los Adari reunidos. Lo miraban acercarse con expresiones que iban de la curiosidad a la cautela, hasta la gratitud. Lía habló rápidamente en su idioma nativo, señalando a Jonas, luego a su propio cuello, donde las marcas de la enfermedad del desgaste se habían desvanecido a ligeras decoloraciones. Imitó sus acciones, cortándola libre, cargándola, tratando su enfermedad, enseñándole a cazar. Los Adari escuchaban atentamente, sus expresiones suavizándose a medida que la historia se desarrollaba. Cuando terminó, Narit dio un paso adelante y colocó ambas manos en los hombros de Jonas, un gesto de aceptación que no necesitaba traducción. Habló, su voz rica en emoción, mirándolo directamente a los ojos. Dice, tradujo Lía, que has devuelto su corazón a su cuerpo, que ningún pago sería suficiente, pero todo lo que tiene es tuyo. Jonas asintió torpemente, incómodo con la gratitud tras tantos años de aislamiento. Dile que hice lo que cualquiera haría, dijo. Lía inclinó la cabeza, con ese gesto familiar de consideración. No es verdad, dijo simplemente antes de traducir sus palabras más diplomáticamente. Los Adari lo recibieron en su campamento, ofreciendo agua, preciosa más allá de toda medida en el desierto, y comida distinta a todo lo que Jonas había probado en décadas. Sazonada con especias desconocidas, le recordó lo insípida que había sido su dieta solitaria. A medida que avanzaba el día, más Adari se le acercaban. Algunos tocaban su piel o cabello extraño con dedos cautelosos, otros traían pequeños regalos, pulseras tejidas, toukens de hueso tallado, flores secas del desierto. A través de las traducciones cada vez más fluidas de Lía, Jonas supo que este grupo era en efecto el clan de Lía, los Narit, nombrados por su madre, quien los lideraba. Regresaban de un viaje comercial a los asentamientos del este, dirigiéndose a su territorio temporal en el borde oeste del desierto. La tormenta los había retrasado, lo que llevó a la coincidencia que los colocó directamente en el camino de Jonas y Lía. Al caer la noche, el campamento se reunió alrededor de una fogata central. Jonas se sentó un poco apartado, observando. La reunión era alegre, parecía que Lía era la hija de alguien importante en la tribu. Su regreso se celebraba con canciones y cuentos. La mujer mayor que había abrazado a Lía se acercó a Jonas, sentándose con las piernas cruzadas a su lado. Habló lentamente, gesticulando entre ella y Lía. «Madre», adivinó Jonas. «Eres su madre». La mujer sonrió, tocándose el pecho. «Narit», dijo. Luego tocó el pecho de Jonas, alzando las cejas en pregunta. «Jonas», respondió. «Jonas», repitió ella. Luego colocó la mano sobre su corazón e inclinó ligeramente la cabeza. El gesto no necesitaba traducción.
La gratitud era universal. Lía se unió a ellos, acomodándose entre Jonas y su madre. Narit dice gracias, tradujo innecesariamente. Por salvar a Lía. Jonas asintió torpemente, no acostumbrado a la gratitud. Habría sobrevivido sin mí, dijo. Eres fuerte. Lía tradujo para su madre, quien escuchó atentamente. Narit respondió con un discurso largo, sus manos moviéndose expresivamente mientras hablaba. Madre dice, comenzó Lía, que el desierto también se lleva a los fuertes. Se lleva a los desprevenidos, a los no preparados. Hizo una pausa mientras Narit continuaba. Dice que eres valiente, que eres honorable. Mientras la celebración continuaba hasta tarde en la noche, Jonas se encontró en el centro de atención cuando un anciano Adari, presentado como el narrador del clan, pidió a través de Lía escuchar la historia del último humano. A regañadientes al principio, luego con creciente confianza, Jonas relató la historia de la expedición fallida, los años de soledad y finalmente su viaje con Lía. Los Adari escuchaban con atención, especialmente los niños, fascinados por este extraño ser de más allá del desierto. Cuando describió sus peleas con el gato de arena y los guerreros Ket, hubo exclamaciones de aprobación y murmullos impresionados. Piensan que eres gran guerrero, susurró Lía. Como héroe de historias antiguas. Finalmente, le mostraron una tienda donde podía descansar. La ropa de cama era suave, hecha de fibras tejidas que no reconoció, y mucho más cómoda que cualquier cosa que hubiera tenido en años. A pesar de su agotamiento, el sueño lo eludía. Su mente seguía volviendo al viaje por delante, su viaje solo de regreso a la cueva. El pensamiento no le traía consuelo. Por primera vez en décadas, la perspectiva de la soledad no se sentía como seguridad, sino como vacío. La mañana llegó demasiado pronto. Jonas salió de la tienda para encontrar el campamento ya ocupado con actividad. Los Adari eran nómadas, nunca se quedaban mucho tiempo en un lugar. Algunas tiendas ya estaban siendo desmontadas, empacadas en las espaldas de grandes criaturas de 6 patas que parecían camellos, pero con piel escamosa e iridiscente. Lía lo encontró mientras revisaba su mochila, preparándose para el viaje de regreso. Lo observó en silencio por un momento. ¿Te vas?, preguntó finalmente, su voz pequeña. Jonas asintió, sin confiar en hablar. ¿Por qué? La simple pregunta contenía mundos de confusión. Quédate con Adari. Con Lía. Jonas suspiró, dejando su mochila. No puedo, Lía. No pertenezco aquí. ¿Perteneces dónde? ¿Solo en cueva? Sus ojos violetas destellaron con repentina ira. ¿Eso es vivir? ¿Eso es sobrevivir? Antes de que pudiera responder, Narit se acercó, acompañada por el anciano narrador, cuyas vestimentas elaboradas lo marcaban como alguien importante. El anciano habló, su voz profunda y resonante, mientras Narit traducía al inglés y Adari mezclado que Jonas y Lía habían desarrollado. El anciano da la bienvenida a Jonas a los Adari, dijo con cuidado. Dice que el hombre que salvó a una hija de la tribu es amigo de la tribu. El anciano continuó, gesticulando hacia los Adari reunidos, luego al desierto más allá. Dice que los Adari viajan ahora al verano, cruzan el gran desierto, un camino peligroso, muchos depredadores. Los ojos de Narit se encontraron con los de Jonas. Dice que los Adari necesitan cazadores fuertes, corazones valientes. Jonas entendió lo que se le ofrecía, un lugar entre ellos, no como forastero, sino como miembro de la tribu, una especie de familia. Comenzó, luego se detuvo. ¿A qué regresaría? A una cueva llena de ecos de su soledad. No soy Adari, dijo finalmente. Soy humano. El último humano. Lía tiró de su mano, exigiendo su atención. Último Adari también, dijo, señalando a un grupo de niños jugando cerca. Eran quizás 5 o 6, de varias edades. Ket matan muchos, toman muchos. Adari pocos ahora. Sus ojos lo desafiaban. Los últimos se quedan juntos, más fuertes. Jonas miró de Lía a Narit, al anciano, cuyo rostro curtido mostraba solo aceptación tranquila. Esta gente, que tenía todas las razones para temerle o rechazarlo,
Un ser extraño de otro mundo le ofrecía un hogar. Jonas respiró hondo. Me quedaré, dijo, las palabras sintiéndose correctas al salir de su boca. Cazaré para los Adari. Lucharé por los Adari. Miró a Lía, cuyo rostro se iluminaba de alegría. Enseñaré a los pequeños a sobrevivir. Narit tradujo, y un murmullo recorrió la tribu reunida. El anciano asintió solemnemente, luego dio un paso adelante y colocó ambas manos en los hombros de Jonas, un gesto de aceptación. Lía arrojó sus brazos alrededor de la cintura de Jonas, casi derribándolo con la fuerza de su abrazo. Familia ahora, dijo ferozmente. Jonas familia. La caravana partió cuando el sol mayor alcanzó su cenit, adentrándose más en el desierto. Jonas caminaba junto a una de las bestias de carga escamosas, ayudando a guiarla por el terreno difícil. Adelante, Lía viajaba con su madre, mirando atrás ocasionalmente para asegurarse de que él aún estaba allí. Cada vez, Jonas alzaba una mano en señal de tranquilidad. Sí, seguía allí. Sí, permanecería. El desierto se extendía ante ellos, un vasto océano de arena dorada bajo los soles gemelos. Los días siguientes fueron un desafío de resistencia, con el calor abrasador del día y el frío cortante de la noche. Jonas se adaptó rápidamente a la vida con los Adari, aprendiendo sus costumbres, sus canciones, sus formas de sobrevivir en este mundo implacable. Enseñó a los niños del clan, incluido a Lía, a rastrear, a cazar, a leer las señales del desierto. A cambio, ellos le enseñaron su idioma, sus historias, la resiliencia que los había mantenido vivos contra todas las adversidades. Una noche, mientras acampaban junto a un oasis raro, Jonas se sentó con Narit y el anciano Kort bajo un cielo lleno de estrellas. Lía dormía cerca, acurrucada bajo una manta de fibras tejidas. Narit habló, su voz suave pero firme, mientras Kort traducía. Dices que eres el último de tu gente, dijo el anciano. Pero no estás solo. Los Adari te llaman hermano, cazador, protector. Este desierto es cruel, pero no nos define por lo que hemos perdido, sino por lo que construimos juntos. Jonas asintió, sintiendo un peso levantarse de su pecho. Por primera vez desde que era niño, sintió que pertenecía a algo más grande que él mismo. No era solo un sobreviviente, era parte de una familia, un clan que lo había acogido como propio. Miró a Lía, que se movió en sueños, murmurando algo en su idioma nativo. Sonrió. Ella era la chispa que había encendido este cambio, la niña que le había recordado lo que significaba preocuparse por alguien más. A medida que los Adari continuaban su viaje hacia el oeste, Jonas caminaba con una nueva determinación. No sabía qué les depararía el futuro, más tormentas, más depredadores, tal vez incluso enfrentamientos con los Ket, pero sabía que lo enfrentarían juntos. El último humano había encontrado su lugar en este mundo alienígena, no como un vestigio de una expedición fallida, sino como un guardián, un protector, un miembro de la tribu Narit. Y mientras las dunas doradas se extendían hacia el horizonte, Jonas supo que, por fin, había encontrado un hogar. Si te gustó esta historia de valentía y conexión en un mundo alienígena, dale un like y suscríbete para más aventuras épicas.